En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, con gratitud nos ponemos en tus manos para presentarte también el esfuerzo que hemos hecho en esta jornada como una ofrenda que esperamos sea agradable ante tus ojos. Te lo ofrecemos como el esfuerzo que en nuestras limitaciones podemos darte para el bien de las almas, para el bien de nuestra alma y de las almas que confiamos en tus manos. Te pedimos ahora que al iniciar esta lección nos ayudes con la luz de tu Espíritu Santo para que, guiados siempre por el conocimiento de la verdad, penetremos más en este misterio de la Santa Trinidad y así renovemos día a día nuestra fe y nuestra vida. Te lo pedimos a ti, Padre bueno, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar nuestra lección de hoy. Quisiera pues, antes preguntar si tuviéramos alguna duda, alguna lección, alguna inquietud acerca de lo que vimos la semana pasada. Fue nuestro tema número 12 en torno a la persona de Jesús, la persona de Dios Hijo. Entonces, no sé si hubiese alguna cuestión que haya quedado ahí pendiente a la hora de hacer la lectura. No, padre, gracias. Muy bien. Gracias, Ana. Vamos a compartir entonces nuestra pantalla. Vamos a empezar el día de hoy con esta parte del misterio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el misterio del Espíritu Santo, para ir completando justamente esta realidad de las personas divinas. Y que también en su momento yo les decía, bueno, pues esto tendrá que irnos siendo de utilidad para el mismo credo, ¿no? Que se había ya elaborado y que entonces al elaborarlo yo decía, bueno, pues vamos a poner también ahí la mirada, bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo aquello? Y a la hora de ir conociendo un poco más de las personas divinas, pues podría a lo mejor ir purificando incluso mi credo. A lo mejor yo esta palabra se la atribuía al Espíritu Santo, se la atribuía yo al Hijo. Entonces, seguimos con este recorrido. Estamos en la sesión número 13 y es entonces de acuerdo a lo que la Iglesia nos enseña de la doctrina del Espíritu Santo. Es ahí donde comenzamos hoy la jornada, ¿no? Y aquí nosotros tenemos que asumir como punto de partida, pues su propia naturaleza del Espíritu Santo, la naturaleza que obviamente comparte justamente con el Padre, comparte con el Hijo, y es una naturaleza espiritual. Es lo primero que nosotros tenemos que decir, ¿no? El Espíritu Santo tiene su naturaleza divina, es Dios, ¿sí? Y sabemos que Dios es espíritu, ¿no? Entonces su naturaleza es espiritual. Y aquí nosotros tenemos que hacer esta precisión. Al Espíritu Santo no se le identifica con una forma así en concreto. No se le va a identificar, digámoslo así, con una forma personal que nos permita tener así como esa claridad, una forma personal clara, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, por ese motivo, carece de nombre propio, ¿sí? No tiene un nombre propio. Cuando nosotros hablamos de Dios, Dios Padre, podemos decir es Espíritu Santo. Dios Hijo es Espíritu y es Santo. Entonces, el hablar de Espíritu Santo son términos que se aplican también para el Padre y para el Hijo. Tanto podemos decir nosotros de esta manera, ¿no? La parte de ser espíritu, la parte de santidad, estos dos elementos
es algo que está en común a las tres personas divinas, ¿sí? Lo tienen las tres personas divinas. Solo que en el caso del Hijo, en el caso del Padre, ahí sí hay una forma personal que permite justamente hablar de Dios como Padre, hablar de Dios como Hijo. Pero aquí no, no lo tenemos. Por eso, por esa razón, es que entonces al hablar del Espíritu, vamos a encontrar muchísimas imágenes. El Espíritu Santo no queda, digamos, como encerrado en una especie de concepto. Cristo es el Hijo, punto. Tiene una forma humana, punto. No hay más para allá. Dios como padre es padre, punto. No se revela como madre. Tiene entrañas de madre, sí, sí, pero se revela como padre, punto. Aquí es justamente la riqueza del Espíritu Santo. Al no tener esto que le identifique, entonces podemos decir es como multiforme, tiene muchas formas en las cuales se va a aparecer y que para nosotros van a ser esas imágenes. Y esas imágenes son las que vamos a encontrar nosotros a lo largo de la Sagrada Escritura, pero también podemos decir que a lo largo también de la tradición, pues se van a ir encontrando estas figuras, estas imágenes. Y esto es con lo que empezamos hoy. La primera imagen con la que hacemos referencia al Espíritu Santo es la de soplo. Esto lo podemos entender como el aire, como el viento, como si una especie de sinónimos. Aquí nosotros nos encontramos desde el mismísimo inicio de la escritura. Se usa la palabra hebrea. En el hebreo se escribe ruach, el ruach. Eso es en el hebreo. Y lo vamos a encontrar en el mismo libro del Génesis, cuando se dice que Dios insufla, no Dios sopla su aliento de vida, su aliento de vida al ser que ha creado. Entonces, en el Génesis, en el momento de la creación, y especialmente en el momento de la creación del hombre, ahí nosotros vamos a encontrarnos esta expresión del Ruaj, que es la que está comunicando, está participando la vida, entonces, a la criatura. Podemos decir que es una expresión sí genérica porque puede entenderse como soplo, puede entenderse como aliento, puede entenderse también como viento, como aire, pero con todo y todo, esta realidad nos sirve a nosotros, ¿no? Para darnos cuenta de la multiforme gracia. Ahora, cuando se habla del Ruaj, en algunos autores, este Ruaj, este aliento de vida, nos estamos dando cuenta, estamos diciendo, tiene una tarea, ¿no? Y esa tarea es que comunica la vida, es el que vivifica. Comunicar la vida, de aquí vendrá después el nombre, es el vivificador, es el dador de vida, es el dador de vida. Ujú. Y en algunos autores también esta parte se la atribuyen a Cristo, el Hijo, pero también pues al Espíritu. Nosotros entonces recordemos, tenemos este momento cuando se da la creación del hombre y al momento de darse la creación de la persona humana, dice el texto, ¿no? Cómo le inspiró, así dice la escritura, le inspiró, le insufló, ¿sí? En el rostro el aliento de vida. Este texto está en Génesis 2:7. Y eso nosotros ya nos damos cuenta, ¿no? De esta presencia de Dios, Espíritu Santo, que da, que comunica la vida.
habrá justamente otros momentos en los que se hablará desde esta misma perspectiva acerca del Espíritu Santo, pero se le agrega algo interesante, porque ahora no solamente es el que comunica la vida, sino que comunica la vida nueva. Se agrega ese adjetivo. ¿Por qué? Porque el primer hombre, la primera mujer sí tienen esa vida, pero esa vida quedó en pecado. Pero ahora las cosas van justamente a cambiar. Y es aquí donde ya vienen la expresión, ya no solo es la vida, sino la vida nueva. Ahí vamos a encontrarnos con este texto de Isaías 11:1-2, cuando se habla del retoño de Jesé. Ese retoño de Jesé, ese vástago, es entonces el que dará la vida. Ujú. Vemos también la expresión tan hermosa y única, ¿eh? En el libro de la profecía de Ezequiel, en el capítulo 37, versículos 9 al 11, es cuando Dios le encarga al profeta esta tarea de revivir los huesos secos. Y entonces el profeta invoca justamente al Espíritu para que esos huesos secos recuperen la vida. Y al recuperar la vida, es el único pasaje donde el ser humano está participando de esta función, de esa tarea de Dios. En el Nuevo Testamento está el caso de Juan 3, del 5 al 8, cuando tenemos el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Y al tener este diálogo, pues hay así como una especie de duda, ¿no? Porque Cristo le dice que hay que renacer de lo alto. Y justamente que al renacer de lo alto, pues se tendrá esa vida nueva. Esa vida nueva también se va a ver en otros momentos porque inspira a hablar a los profetas, está justamente pidiendo ayuda a Moisés cuando están los jueces, que ya son tantos que ya no puedo, entonces se pide esa colaboración y se va dando, ¿no? Se va dando, se va dando. Aquí lo interesante es que nos demos cuenta cómo se va poniendo el acento. Ya no solamente da vida, ahora da vida, pero es una vida nueva. Se va haciendo como una reflexión, una profundización. Cuando los primeros cristianos hablan entonces la profesión de fe, en el credo de la persona del Espíritu Santo, entonces se elabora, ¿no? Y viene esa expresión, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta que es el Espíritu Santo el que está dando la vida y además es el que hablará, es el que habla por los profetas. Toda la tarea del profetismo es muy, muy interesante en ese sentido de cómo es el Espíritu el que va a guiar. Acá nosotros recuerden cuando a lo mejor se da un tema, ¿no? Se da una plática, qué importante por eso es invocar al Santo Espíritu. Vamos con otra figura. Ujú. Mm, La figura del agua, la imagen del agua. Va a haber muchas, muchas referencias en este sentido para hablar del Espíritu Santo. Se le va a poner como el agua viva. Otra vez sale la parte vivificadora. Entonces, es el agua que da la vida y que entonces bendice a la humanidad. Ahí tenemos los textos de Isaías 44:3-4 y junto con el profeta Isaías
La misma carta a los Hebreos 6:4-7. Se ve también su presencia en el agua del diluvio. Cuando sucede el diluvio, aquí la función que va a tener el Espíritu Santo es una tarea purificadora. Y el purificar, otra vez, es dar una vida nueva, ¿no? Es vivificar. Aquí está este texto en Génesis, Génesis 7. Ujú. Después está también otra profecía donde se ve el Espíritu como aquellas aguas que salen del templo, que emanan del templo de la ciudad santa, del templo de Jerusalén. Y aquí recordemos que estas aguas son aguas que fertilizan. Por donde pasan, dice el texto de Ezequiel, van justamente a ir dando esta vida nueva. Van a crecer frondosos y toda la forma en cómo se describe de parte del profeta. También estará viéndose el Espíritu Santo como el agua que sacia la sed. Y aquí entonces se preguntará la cosa, ¿la sed de qué? ¿Qué es la sed de que está cediendo, no? Saciando, perdón. Y aquí fuertemente entre Juan 3:5, Juan 4:10, Juan 7:37-39. Nosotros aquí nos damos cuenta por la forma en cómo se presenta el papel del Espíritu Santo que va adquiriéndose una conciencia. Se le da al Espíritu Santo un valor en orden justamente, ¿no? A conservar todo esto, porque si nosotros custodiamos, nosotros cuidamos, lo justo es que no se extravíen, que no se pierdan. Es entonces este Espíritu Santo el que va a tener un valor para dar una vida, nuestra vida nueva, pero la dimensión que aquí se agrega es la dimensión de un uso sacramental. Es donde viene esta parte novedosa. El agua como tal recibe por el Espíritu Santo esta posibilidad, esta condición que aquí se ofrece. Otro elemento también muy, pero muy conocido para hablar del Espíritu Santo, quizás uno de los más famosos, por no decir el más, tiene que ver con el fuego. En el fuego, sí, nosotros vamos a leer esa presencia. Cuando están en Pentecostés está esta figura, ¿no? Las lenguas del fuego. Bueno, este fuego primero lo vamos a notar en el profeta Isaías. Si se acuerdan ustedes, Isaías tiene una visión de Dios. Y llega el momento en que Isaías agarra y dice, Chihuahuas, caray, estoy perdido, acabo de ver a Dios y, bueno, se siente mal, ¿no? Y dice que se toca con fuego, con un carbón ardiente, los labios, la boca, y de al decir de esa manera, quedaba justamente ya atrapado, podemos decir así, dentro de sí, en el profeta, ¿no? Entonces, en Isaías 6:6 vemos cómo el profeta, ¿sí? Recibe en su boca, recibe en sus labios este carbón ardiente, ¿no? Y al recibir este ardiente, este fuego, aquí es donde ya podrá purificarse. ¿Por qué se purificará? Porque toma conciencia de que tiene pecados y ha visto a Dios.
Entonces, no me lo merecía. Ya se dio. Aquí vemos esta partecita. También, también, en ese sentido, cuando se habla del fuego en la escritura, sabemos que es signo de la misma presencia divina. Ujú. Esto nos remonta, por supuesto, a Moisés, eh, esta presencia de Dios. Entonces, hará justamente que el profeta pueda purificarse y aquí nosotros tengamos la oportunidad de un contacto con él. El episodio que les contaba, pues es el de la zarza ardiente. Es la zarza ardiente donde se consume, pero nada, no hay nada. Y el Señor, Señor, y de principio no se está dando, ¿no? Es justamente, es justamente la manera en la que el Espíritu Santo se presenta ahí especialmente en Pentecostés. Son estas lenguas de fuego que se posan sobre los que están ahí en ese momento, ¿no? De Pentecostés. Y que reciben, pues, ahí al Espíritu Santo. Y esta realidad es en orden a fijarnos, a darnos cuenta de ese fuego del cual habla Cristo y que viene justamente, ¿no? A encendernos. Ahora, cuando se hace esta parte del fuego, se destacan dos elementos, ¿sí? Se dice primero, en torno a este fuego, ¿sí? Que el fuego como tal está, sí, haciendo una identidad, sí, está purificando. Entonces, el fuego viene a purificar, ¿no? El fuego va a ser ante todo también una imagen. ¿A quién va a representar el fuego? Pues primero démonos cuenta que el fuego, cuando algo se quema, penetra en todo. No es así como que el fuego nada más esta parte sí y esta parte no. No, no. Esta parte. Este fuego también es sutil, es ágil, es eficaz. Y aquí nos damos cuenta de que vienen otras propiedades del fuego que van a ayudar. Cuando se quema una leña, un tronco, incluso es muy padre ver el proceso, ¿no? Porque lo primero que está haciendo el fuego es envolver al tronco y cuando hay cierta humedad, en la parte que va a empezar, se dice la gente, es que ya está llorando. Entonces, como todavía hay algo de agua, el fuego empieza a abrazar y al sentir ese calor, empieza justamente a derramarse para que se pueda continuar. Entonces, el fuego nos purifica, nos quema, nos limpia. Luego, el fuego también, como esta imagen que es parte del Espíritu Santo, tiene otra cualidad. Se extiende a todo, pero al hacer este momento, yo tengo que aprender a compartirlo, porque el fuego cuando va extendiéndose a todo, se va comunicando, ¿no? Entonces, podemos decir así, pasa de una cosa a otra, pasa de aquí para allá. Y esta situación, además, por si fuera poco, hace que se adapte a cada cosa, ¿no? Si nosotros nos quedamos en la cuenta, el fuego se va a adaptar, porque están tan bien ahí, el fuego se adapta a lo que quemará.
Aquí uno puede decir cómo en el fuego se está expresando a todas luces la máxima comunicabilidad de Dios. Y acá, encerrando todo esto, uno puede decir, si nos damos cuenta, el punto común aquí del fuego es la comunicabilidad. Tiene esa propiedad. El fuego comunica. Y es entonces donde gracias a esta comunicabilidad, Dios puede acudir con nosotros. Se va acercando a nosotros, nos va justamente hablando y al hablarnos nos va expresando, nos va expresando qué es justamente lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, esta figura por eso es muy padre, porque expresa la comunicabilidad, pero se va como extendiendo y se va adaptando, ¿no? Y sabemos, cuando se quema algo, fum, 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 abraza y se lleva todo. Vamos con otra imagen. La siguiente imagen es la imagen que se usa de la sabiduría. Aquí en esta imagen, también nosotros tenemos que recordar que es una imagen que tiene bastantes maneras de mostrarse, es decimos, una imagen multiforme. Entonces, al ser una imagen multiforme, la teología ha aplicado esta imagen, por un lado, al verbo encarnado, pero también esta imagen es obra del Santo Espíritu. Sabiduría 7:22-26 nos va a poner aquí delante de estas como características que se pueden aplicar al Espíritu. Vemos entonces que este Espíritu Santo es un espíritu positivo, dice el texto. ¿Y por qué es positivo? Porque ilumina, también promueve, además de promover, el Espíritu también hace, impulsa, podemos decir a las personas, ¿no? A que hagan algo. Y así entonces, por ese motivo, el hombre que tiene el Espíritu, el hombre santo, este hombre santo, dado que quiere esta luz, dado que quiere estas características, entonces va a buscarlo y se va a hacer buscador, ¿no? Porque el Espíritu es el que le va a ayudar a penetrar entonces estos misterios y lo va entonces a invocar. Lo invoca del otro lado cuando ya se invoca, se le pide algo, ¿no? Se deja, digamos, también, se pide algo, pero el sujeto que lo ha pedido se deja también penetrar, es dócil, es dócil. ¿Por qué? Porque en una de esas resulta que yo quiero el Espíritu Santo, pero no lo recibo, ¿no? Entonces, pues para qué lo quiero? Y aquí, esta comunicabilidad del Espíritu Santo es por eso que se va dividiendo, porque va comunicando su vida
a más y más y más y más y más. Y uno quiere justamente encontrar, digamos así, en el Espíritu Santo, pues una característica, ¿no? Que nos vaya ahí ayudando, que nos vaya ahí conformando. Y bueno, uno puede decir, en la medida en que se busque este espíritu vinculado a esta sabiduría, entonces como que no pudiésemos nosotros poner peros en ese sentido, ¿no? Aquí es donde vale la pena que nosotros pensemos. No sé si valga la comparación. La palabra sabiduría se vincula con el sabor. Lo que le da sabor a la vida es la sal. A la comida, perdón, es la sal. Entonces, uno sabe que la comida está salada o no tiene sal por el sabor, ¿no? Entonces, no vemos la sal. Sabemos que está o sabemos que no está, pero no la vemos. Así podemos decir, el Espíritu Santo nos inspira, nos concede esa sabiduría, nos da esa sal para que también nosotros podamos, justamente podamos tener esa conciencia de que el Espíritu, si lo permito, actúa, le va a dar sabor. Pero si no, es donde mi vida se hace desabrida. Es donde mi vida no tiene esa sabiduría, no tiene ese sabor. No estoy justamente llegando así como que a un punto que dijera esto y esto y esto. Nada más es escuchar su voz y permitir esa solidaridad que es expresión de todo esto, ¿no? Pensemos justamente ahí. Otro elemento también de los más súper comunes es cuando se ve al Espíritu Santo como una paloma. Aquí también nosotros tenemos que echar mirada de lo que implicaba el signo de la paloma. En el Antiguo Testamento, la paloma indicaba un mensaje de Dios a los profetas. Y esto, bueno, es una paloma mensajera, en pocas palabras, ¿no? Lo que estaríamos ahí hablando. Bueno, pues bajo esta forma también se ve el Espíritu Santo. Ahí se asume. Pero ya en el Nuevo Testamento, la paloma mensajera ya no solamente es un medio, ujú, sino que ya a través de se significa. Significa que ahí está presente, ¿no? Podemos decirlo así. En la liturgia de alguna iglesia ortodoxa, no recuerdo qué rito es, o bueno, son varias. En el momento de la Eucaristía, en la epíclesis, aquí hay un gesto muy interesante justamente con estos dos elementos. Cuando se hace la epíclesis, se ponen en torno al celebrante dos diáconos y ponen como un purificador más, no es del tamaño del purificador que es pequeño, pero tampoco es el corporal que es grande, pero intermedio, digamos, y lo toman, lo sujetan de las orillas, está el celebrante en medio, los diáconos al lado, y cuando se hace la epíclesis, lo mueven, lo mueven, lo mueven, lo mueven. Es un signo para indicar justamente que esta paloma está descendiendo, el Espíritu Santo, sobre esos ofrendas que se presentan, ¿no? Es como este gesto para significar de una manera más visible este elemento. Otro elemento, otra figura, otra imagen del Espíritu Santo
es el que tiene que ver con el óleo. Y aquí nosotros tenemos que poner estos elementos, ¿no? Es ahí donde se va a actuar. Podemos ir al Espíritu Santo. En la lectura de Lucas capítulo cuarto, cuando Jesús inicia su servicio sacerdotal, su servicio profético, cuando está iniciando su ministerio, sabemos que el Señor Jesús está teniendo un número, podemos decir, para actuar, para pasar, ¿no? Entonces, en el servicio sacerdotal, como que se iba repartiendo de acuerdo a turnos, al sumo sacerdote, paz, la tribu de Leví, sí. Pero cuando llega Cristo, esto cambia, ¿no? Entonces, en la presencia del Señor, lo vemos en Lucas, que retoma un texto del profeta Isaías. Entonces, es cuando el Señor entra a la sinagoga y agarra y les expresa esto que dice, hoy aquí se ha cumplido, esta parte se ha cumplido, ¿no? Entonces, el Espíritu me ha ungido porque está sobre mí. Es- el Espíritu es el que me ha ungido. Ujú. El Espíritu está sobre mí, me ungió. Cuando Jesús, sabemos nosotros, es ungido, es cuando entonces es llamado el Cristo, ¿no? Que nosotros acá, pues actuamos, pues de forma así como que, bueno, ¿cómo se da esos gestos de la unción cuando participo? Y aquí es cuando nosotros vemos al que unge, ¿no? Al Cristo. Entonces, esta unción es presencia, ¿no? Del Espíritu. Y esta unción es precisamente la que nosotros podemos colocar en razón de nuestras participaciones en los sacramentos, para que Él penetre, para que Él infunda, ¿sí? Nuestro, nuestra corporalidad, nuestro ser material. Entonces, esta fuerza de Dios penetra, infunde, ujú, y así entonces queda uno marcado, ¿no? Queda uno sellado. Por eso la unción está presente en algunos sacramentos, en su materialidad. Es el bautismo, es la confirmación, está también el orden sacerdotal y está también la misma unción de los enfermos. Aquí nos damos cuenta de ese actuar del Espíritu Santo que merece de nosotros una, una atención, una participación, porque a veces vamos, por ejemplo, al bautismo, vamos a la confirmación, una ordenación, participamos en la misa de unción de enfermos, pero no tomamos conciencia que ahí el Espíritu no solamente está siendo derramado sobre el bautizado, sino sobre todos. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando hay un bautizo, la gente no va, van los papás, van los padrinitos. Ya toda la familia, toda la tribu, ya va a la hora de la pachanga, ¿no? Y ahí nos estamos perdiendo esa participación también del Espíritu Santo que también sigue actuando sobre nosotros, porque también se pide no solo por los nuevos bautizados, sino por quienes ya hemos bautizado, hemos sido bautizados. Entonces, aquí tenemos esta imagen. Otra imagen que también se retomaba ahorita estos días pasados en el Evangelio es entonces la que está puesta, que tiene que ver con el dedo de Dios.
Hablar del dedo de Dios es entonces un símbolo. Tenemos nosotros que primero pues parte de la mano, ¿sí? Entonces, para hablar de un dedo, pues primero tengo que hablar de la mano. Ya cuando se tiene la mano, esta mano, podemos decir, a través de los dedos, es como va a extender su acción, es como la va a realizar, ¿no? Su acción, su quehacer. Entonces, yo puedo tener la mano, pero necesito los dedos justamente para esto. Ahora, aquí es donde entonces, bajo esta realidad, la misma mano, ujú, es una expresión. La mano está uno expresándose en la potencia, en lo que puede. Lo que nosotros hacemos tantas y tantas veces, lo hacemos a través de las manos. Muchísimo. Imagínense, hagan el intento si no tuvieran una mano. ¿Cuántas realidades viviríamos? Así entonces, en la mano, nosotros podemos hablar de una operatividad, lo que se hace, pero también es interesante esto, ¿no? Es un medio de contacto. Es un medio para contactar a las personas. En una caricia, en un abrazo, y que lo hemos desaprovechado. Tantas ocasiones, a veces, en los protestantes, ahí esta parte se utiliza, ¿no? Se lleva. Podemos así pues, pensar, ¿cómo me contacto con las personas? ¿Cómo mis manos pueden expresar cariño, pueden expresar esa calidez, pueden expresar el perdón de tocar a alguien, de reconciliarle? Es fabuloso. Otra imagen que se usa por parte también de la escritura en los profetas es cuando se habla del Espíritu Santo, que es un sello, el sello del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando se dice que el Espíritu Santo es este sello, es para hacer referencia de que el mismo Espíritu se va a encargar de hacernos suyos, como imprimirnos como un tatuaje. Ujú. Entonces, es algo que no se puede quitar. Esto ya no se quita. Es que ya no quiero, ya no quiero ser bautizado. Ni modo. En el profeta Isaías hay una parte muy hermosa cuando habla de cómo Dios nos lleva tatuados, ¿no? En su pensamiento. Y esta realidad valdría la pena. Nunca dejar. Ujú. El tomar conciencia y hablarlo de que no se quita. En España, en Argentina, hace unos años se dio un movimiento donde la gente empezaba a acudir a la iglesia para ejemplo, por ejemplo, desbautizarse. Y había demandas. Entonces, se demanda a la iglesia porque ya no quiero el bautizo, ya me quiero desbautizar. Entonces, se usó un alegato muy interesante y se le explicó a las personas, es que no es posible. La solución fue poner ahí en los libros de bautizo, esta persona renuncia voluntariamente a la fe, punto, ¿no? Pero no puedo desbautizarte. Ya estás bautizado y estás bautizado de una manera irrevocable. Ya no se quita, ya no hay vuelta atrás. Entonces, como es un signo irrevocable, por eso cuando se ve el Espíritu Santo desde esta figura del sello, indica una pertenencia, indica una condición, pero que ya es definitiva.
definitiva, no se quita, no se borra, no se va. Ujú. Y es justamente, podemos decir, quien sella, el portador del sello, es Cristo. Ujú. El portador del sello, el sellador, vamos a poner acá, es Cristo. Y nos va a sellar cuantas veces sea necesario, ¿no? ¿Y por qué nos va a sellar? Porque ahí nosotros estamos teniendo que ser llamados a pertenecer. Ahí está. Aquí, cuando Cristo es el portador de ese sello, entonces hablamos por eso de esta definitividad, de esta perfección, de de esa realidad que no se pierde. No sé, sí, aquí también podría ser. Cuando vamos a las elecciones y que nos ponen la tinta indeleble, ¿no? Obviamente se borra y todo, pero imaginémonos que así, más o menos, sería como la parte de decir, soy de Dios, permanezco a Dios y esto es irrevocable y aquí ya no hay salida. Y aquí ya es donde nosotros podemos decir, bueno, dado que soy de Dios, hay una consecuencia ahora, ¿no? Debo, en ese sentido, yo debo que traducir esa pertenencia de Dios se tiene que notar, se tiene que notar justamente en su comportamiento, se tiene que ver, tiene que decirse, caray, este. Otra imagen que usa la Sagrada Escritura es cuando se habla del Espíritu Santo como un regalo, como un don. Entonces, aquí en el Espíritu Santo sabemos que es enviado de una manera gratuita por parte del Padre a través de Cristo, ¿no? Entonces, podemos decir, está el Padre eterno y a través de Cristo se nos envía, ¿no? Al Espíritu, envía al Espíritu. Este es enviado para nuestra satisfacción, para nuestro bien. Uy, ahí en esta parte de de la santificación, entendamos nosotros, purifiquemos, ¿no? La idea. Santificación es ser de Dios. Santificación es ser, es vivir como hijos de Dios. Recuerden ustedes cuando Pablo, ¿no? Le dice en una de sus cartas, es que ustedes, está diciendo Pablo, están llamados, sí, a ser hijos de Dios. Claro, pero van a recibir un espíritu. Y ese espíritu, han recibido el espíritu que los hace clamar Abba, es decir, Padre, ¿no? Entonces, ahí el espíritu, nosotros lo tenemos que asumir. Cuando se toma esto, es entonces esta parte un regalo, es un don, es un regalo, es un don, es gratis, es gratis. Y así entonces, dado que es gratis, nosotros tendríamos, ¿no? Tendríamos nosotros que aclarar esta parte. Ante un don, el don se recibe gratis, se tiene que responder.
¿Cómo se responde cuando te dan algo? ¿Cómo responder? Con gratitud. Entonces, esta parte es la Eucaristía. En la Eucaristía, yo puedo tener mi acción de gracias por los dones que gratis he yo recibido. Y ese es el don que se da a los apóstoles, y es el don que se da a los paganos. ¿Sí? Y es el Espíritu Santo que en Cristo nos ha sido compartido, nos ha sido dado. Entonces, en la Eucaristía, si yo voy tomando conciencia de eso, voy, participo y agradezco justamente este don que estoy recibiendo. Otra figura que se nos presenta, y la hemos platicado especialmente cuando veíamos las figuras de Santo Tomás, es el Espíritu Santo como el amor. Hablar del Espíritu Santo como el amor es recordar que de acuerdo al Evangelio se dice que Dios es amor. Dios es amor. Y entonces es el Espíritu Santo quien puede más ayudar a representar el amor. ¿Sí? Podemos decirlo así, ¿no? Se puede representar, se puede entonces representar de mejor manera, ¿sí? Con el Espíritu Santo, este amor. Porque entonces, cuando nosotros vemos al Hijo en esa corporalidad, cuando hablamos del Padre, hay un conflicto, porque depende cómo me haya tratado mi papá, qué tan amoroso fue en el Hijo. Entonces, por eso el Espíritu Santo es de las personas divinas la que mejor aplica para que le llamemos Padre. Ahí entonces podemos recordar varias citas, y especialmente en el octavo capítulo de la carta a los romanos. Ahí tiene muchas de estas expresiones para que entonces se pueda, ¿no? Ser agradecido. El amor ha sido derramado en nuestros corazones, dice ahí justamente San Pablo. El amor tiene un vínculo profundo y duradero que nos hace hijos de Dios. El amor expresa en nosotros el deseo de Dios. Entonces, sí, hay así como que, pues podemos decir esta partecita, cómo el amor de Dios se hace presente cuando puedo ir a un aeropuerto, por ejemplo, para volar, ¿no? Entonces voy al aeropuerto, voy a volar todo, y ahí en donde me encuentre, ahí va a estar ese amor de Dios, ¿no? Porque donde yo me encuentre, este amor estará presente. Es un don, es un don. Y por ejemplo, entonces, cuando uno ama, este, esto exige que uno se done, ¿no? Cuando entonces yo estoy dando, cuando yo estoy donando, ahí es, entonces, al donar a alguien, ahí es donde se muestra el amor. Por eso estoy compartiendo. Y ahí entonces, por lo tanto, por eso se puede decir que ¿sí? El primer don es el amor. El primer don es el amor. ¿Por qué? Porque ya el hecho de estar donando, ya ahí está. Y la última figura que se presenta en la escritura para hablar del Espíritu Santo tiene que ver con el hecho de la paz. También ahí es cuando entonces se presenta el Señor Jesús
Le dice a los apóstoles, no tengan miedo, ¿no? Les doy la paz. Ahí es entonces otra vez ese don, ¿sí? Es un don. Yo se las doy. La paz esté con ustedes, ¿no? Les doy mi paz. Les doy mi paz. Es ahí en Juan, recordemos, cuando al dar esta paz les concede el Espíritu que les permitirá, por ejemplo, perdonar los pecados. Será pues, como que esa realidad, ¿no? Que tenemos nosotros que ir creciendo. Si esta parte de la paz no se asume, yo diría, ¿no? Como la tarea principal de la misma iglesia, híjola, porque miren, puedo tener mucho dinero, pero si no estoy en paz, ¿para qué? Nada más estoy ahí, no duermo de estar pensando a ver qué horas me roban, no duermo nomás de estar pensando a ver cómo hago más. Mm, mm. Aquí es donde uno se da cuenta. A veces le pedimos a Dios, por ejemplo, salud, y uno ve tantos y tantos escuincles jóvenes llenos de salud, pero ya luego sin ganas de vivir, todos tristes, todos les falta sentido a la vida. Y hay gente que está enferma y nos da un testimoniazo de Dios porque están en paz. ¿Por qué? Porque están recibiendo ahí el Espíritu Santo. Es Cristo, ¿no? El que entonces está dando a su Espíritu. Yo siempre les insisto, en medio de todo lo que le pedimos a Dios y que puede ser muy bueno y que puede ser muy legítimo, pero que jamás, jamás, jamás nos falte, nunca nos falte esta petición. Pedirle a Dios el Espíritu Santo. Por esto ya uno puede decir entonces, ya vamos a hacer nuestro cierre, ¿no? Justamente por todo eso que vamos viendo, cómo Dios envía al Espíritu Santo para que se haga presente en la historia de la persona, en la historia del hombre. Y al hacer justamente este envío, la misma historia, por la acción del Espíritu Santo, ujú, la misma historia, ahora por esta presencia del Espíritu, ya se va a convertir, sí, en una historia sagrada. Ya no es una historia X, ya es esta historia de Dios con nosotros. Incluso uno tiene que cuidar, ujú, que esa historia sagrada, esa historia de salvación, no la vayamos a trastocar, distorsionándola. Es que voy a cambiarme de sitio, me voy a donde vayamos, Dios está con nosotros. Entonces, Dios siempre, siempre, siempre actúa en nuestra vida, actúa en nuestra historia, y esa acción de Dios es la que nos permite a nosotros poder justamente hablar, poder justamente conocer. Bueno, aquí, cuando se da esta acción, podemos decir que ya a través del Espíritu se está dando una especie de comunión. Esta comunión tendrá que ser llevada hasta el fin, ¿no? Tendrá que ser llevada hasta el fin, para que así entonces podamos participar de esta gloria de Dios. Aquí
hay algunos que de inmediato cuestionan, ¿no? Que de inmediato pues salen ahí. Tenemos que recordar, ujú, que esta comunión, esta presencia de Dios en nuestra vida, ¿sí? No quita, ¿sí? No desaparece nuestra libertad, no. Siempre, siempre va de la mano. Entonces, la presencia de Dios no suprime la libertad humana. Ujú. Más bien tenemos que acostumbrarnos a comprar, pues, realidades que estoy dispuesto quizás así como a pagar y que incluso me pueden quitar mi libertad, pero yo sí tengo que tener bien claro que aunque medias cosas me quiten mi libertad, Dios jamás, jamás me la va a quitar. Nunca. Dios, yo les digo siempre, es un caballero. Dios respeta la libertad. Y al decirles que Dios está justamente respetando esta libertad, es entonces el decir que el espíritu, ujú, va de la mano, que el espíritu se coordina, ¿no? Con la corporalidad, va de la mano. Aquí la cuestión interesante. Si yo negara esto, ¿no? Si yo no acepto que Dios y mi libertad se conjugan, voy a ser de esas personas que entonces ven a Dios como un enemigo. ¿Por qué? Porque me estorba. ¿Por qué? Porque me tengo que deshacer de él. Es una autoridad que entonces me está quitando la posibilidad de hacer lo que se me antoja. Y por eso mucha gente, mucha gente desprecia a Dios en tantos instantes, en tantos momentos. Yo tengo ahí que tomar conciencia de esto. Es una lucha, ¿no? Aquí vendrá ese cuestionamiento que algunos harán, ¿sí? Se puede, ujú, se puede, digamos, equilibrar, coordinar la libertad humana y la gracia de Dios. Ujú. Se puede equilibrar la libertad humana con la gracia. Y obviamente tenemos que decir que sí, porque si no, seríamos nosotros títeres, ¿no? Y lo que tenemos por un lado es la naturaleza humana. Y esta naturaleza humana recibe ayuda, ¿no? Y esta ayuda es la gracia que se nos comunica por el Espíritu Santo. Esta es su, su parte difícil. Fijémonos nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que nos pide, no? Pues amar. Y amar significa hacer el bien, ¿no? Y para hacer el bien, pues necesitamos ser libres. En la naturaleza humana también podemos decir como que en el chip más interior también está inscrito ese deseo de amar, está inscrito ese deseo de hacer el bien. Por lo tanto, también podemos ser libres. Y esta libertad es donde podemos nosotros decir que se va dando una consonancia. ¿En qué sentido? En que si yo mi naturaleza la oriento para el bien, no tiene por qué estar peleada con Dios. ¿Qué es lo que me dice mi naturaleza? Por ejemplo,
pues que no me pelee, que ame. Lo pide Dios. Pero si en mi naturaleza yo me voy a pelear con la suegra porque me cae bien gorda, que eso obviamente ya no se lleva con la gracia de Dios. Entonces, Dios aunque me quiera ayudar, Dios aunque me dé su gracia, si yo no estoy en esa disponibilidad, pues le estoy bloqueando, ¿no? Por eso podemos decir, ya en este punto, ¿no? Mientras el ser humano, fíjense ya nada más esto, ¿no? Mientras el ser humano no oponga, ¿sí? No oponga obstáculos, trabas. Mientras el ser humano no ponga obstáculos, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se hace presente en cada persona y actúa dando frutos. Ujú. Y aquí es donde nosotros tenemos nuestra tarea. La tarea que nos corresponde asumir se llama ujú, la ductabilidad del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que flojitos y cooperando, hombre. Ujú. Si el Espíritu Santo nosotros le permitimos que actúe en nosotros, él va a hacerlo. El Espíritu Santo se va a meter en nosotros y va a agarrar las formas que nosotros tengamos. Por eso podemos decir, bueno, quizás por eso, ¿no? No conocemos su rostro, no tiene forma, ¿no? Y entonces, como no tiene forma, es por eso que puede adaptarse a lo que nosotros le pongamos, siempre y cuando sea justamente en orden a lo bueno. Entonces, el Espíritu Santo se adapta a todos, ¿no? Se hace todo. Esta es su grandeza. Aquí está la parte fundamental. ¿Y qué es entonces lo que pide de parte de nosotros? Una cooperación. Pide de nosotros en ese sentido esa misión, que le demos chance al Espíritu Santo de entrar, de penetrar, de actuar. Es que nada, no importa que yo sea esto, que yo sea el otro, Él actuará, si yo se lo permito. Y es aquí donde por eso vemos que tiene tantas imágenes. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en ese sentido es multiforme y ahí nos va a mostrar toda su variedad y en esa variedad es donde nosotros pues podemos alcanzar todas las oportunidades que nos da. Bueno, terminamos aquí ya esta lección, esta sesión se termina con este punto, dejo de compartir. Por si hubiera alguna pregunta, algún comentario en torno a esto del Espíritu Santo, para poderlo expresar. Vamos entonces con María Flor. Buenas tardes, padre. ¿Va? Eh, Hablando de la libertad que Dios nos da, eso siempre, pues he dicho que Dios nos deja libres, que hagamos lo que quieramos, Él no interrumpe, no intercede, bueno, no está, digamos de una palabra, metiéndose en nuestras decisiones. En una ocasión una persona me comentó que eso no es verdad, porque si quisiéramos hacer todo lo que quieramos, ahora sí va la redundancia, entonces no tendríamos una condena
y tenemos que estar limitados aquí a, digamos, así me lo planteo, a hacer cosas buenas. De lo contrario, cuando lleguemos a su presencia, vamos a tener que pagar, porque él hablaba del purgatorio. Entonces dice, entonces no hay libertad. Libertad es que yo quiera hacer lo que quiera y que yo no tenga una consecuencia. Eso es libertad, pero tengo que estar limitado a hacer lo que él me manda para que yo, si es que existe una vida con él, pues para que esté con él y si no, no. Mm, La verdad que hablé mucho yo tal vez, pero no, ni siquiera yo estaba convencida de cómo decirle, Ujú. porque en realidad sí, sí tenemos que portarnos bien, hacer cosas buenas para estar con él y en eso incluye, por ejemplo, porque él me hablaba, él estaba divorciado y casado con, bueno, casado por lo civil con otra mujer y ciertas cosas que no era como hacerle mal a alguien, porque sí, a él era respetuoso o es respetuoso, pero, pero en esas cosas él tal vez se refería a que tiene uno que portarse bien. Si fueras libre es que soy libre y en esa libertad yo me salvo, en mi libertad tal vez. No, no sé qué me puede decir. Voy a compartir pantalla. Es un tema en ese sentido muy interesante y por eso les retomaba la partecita que les comentaba. Entonces, miren, aquí hay un punto que tenemos de recordar desde la filosofía, ¿sí? Si nosotros hablamos de la persona, del ser humano, recuerden ustedes que hablamos de que el ser humano es cuerpo y alma, y entonces, cuando hablamos del alma, hemos comentado que tenemos sus facultades, y esas facultades son dos. Entonces, las facultades del alma son la inteligencia y esa inteligencia, decimos, se orienta siempre a buscar la verdad. Esa es su tarea. La parte de la voluntad que se orienta a la búsqueda del bien. Y comentábamos ya, ¿no? Cuando el ser humano, entonces, se da esta consonancia de la voluntad y la libertad, es decir, cuando se llega a la verdad, cuando se llega al bien, aquí es donde tenemos la libertad. Y la libertad entonces es lo que nos va a permitir una elección, ¿sí? Es aquí donde nosotros podemos decir, está su verbo de acción. Entonces, la inteligencia, si busca la verdad. Entonces, la inteligencia como verbo les voy a poner, quiere conocer, es su tarea. La voluntad en su verbo lo que tiene es el querer y nosotros queremos el bien. Aquello que resulta atractivo, apetitoso, tendemos hacia ello. Entonces, cuando esta inteligencia conoce la verdad, ya tenemos ahí un pasito bueno. Cuando nosotros en la voluntad apetecemos, queremos algo que es bueno, ya está el segundo. Y cuando esto se da en consonancia, entonces voy a hablar de esta libertad que tiene como verbo el elegir, pero el elegir para el amor. Aquí el punto que está el quiebre, el atoro, es que a veces se confunde libertad con, voy a usar la palabra de su verbo, ¿sí? Con elegir, con, con hacer lo que quiera. Y eso ya es un error. Aquí más bien esto sería libertinaje y es el abuso. El acto real de la libertad jamás, jamás, jamás me va a exponer a un acto malo. La libertad es elegir lo que va en orden al amor, lo que es bueno y lo que es verdadero.
Yo, si digo, por libertad voy a matar a alguien, eso no es libertad. Y el resultado es entonces, si yo me voy por esa línea, ¿no? Entonces, como soy libre, voy a asesinar a una persona. Entonces, al asesinar a esa persona, ejerzo mi libertad, ¿sí? No es cierto. El asesinar a alguien es algo malo. Aunque no, pues que esa persona era mi enemiga, entonces, aunque yo quiera engañarme, es algo malo, objetivamente, ¿no? Y esto me causa esclavitud. Siempre, siempre, siempre que nosotros perdemos la libertad, somos esclavos y es aquí la esclavitud que se genera a través de la mentira y a través del mal. Y obviamente recordemos, la mentira es engaño, ¿eh? Ahí es donde entonces el engaño distorsiona la verdad, distorsiona la realidad y por eso a veces hacemos o vemos lo malo como si fuera bueno, pero realmente no lo es, no lo es. Aquí es donde uno puede decir en esa comprensión que efectivamente la libertad tiene límites. ¿Cuál es el límite de la libertad? El bien, la verdad. Yo, si quiero ser realmente libre, estos son mis límites. Hacer lo bueno, vivir la verdad, amar. Y ahí está ese límite. Cuando hay ausencia de bien, cuando hay ausencia de verdad, cuando hay ausencia de amor, entonces ya no hay libertad. Ahí sería como la limitación, porque pensamos que podemos hacer lo que queremos. Este tipo de discursos cuando hay alguien que cuestiona, yo siempre uso ese ejemplo cuando les digo a las personas, bueno, imagínate que me voy, soy libre de hacer lo que quiera, ¿verdad? Sí, no, sí, 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 es la libertad que Dios nos da, sale. Me voy a trepar al techo de mi iglesia y como soy libre de hacer lo que quiera, me voy a aventar, al fin que quiero volar, soy libre de volar. No, pues como que, pues es que tú dices que puedo hacer lo que quiera. Ahí te estoy mostrando que ya mi mismo cuerpo me está recordando mi limitación. Yo no tengo capacidad para volar, no puedo hacer lo que quiera, tengo límites. Y estos límites, entonces, me lo van a recordar desde mi propia constitución natural. Desde ahí yo siempre tomo como punto de partida y ya les explico, bueno, si voy a hacer un acto libre, al final es un acto de amor y el amor libera. Para ser libres nos libera Cristo, paz, paz, paz. Si lo que estás haciendo te está esclavizando, oye, ahí no hay libertad, padre, pero es que fue lo que yo quise hacer. Y entonces tú tienes que descubrir que lo que tú quieres no siempre es libertad. A veces está ahí el libertinaje. Y es esta parte la que nosotros debemos entender, porque cuando nosotros nos confundimos, entonces empezamos a darle vueltas y vueltas, y ahí viene ese conflicto, ¿no? Cuando en la parte, por ejemplo, ahorita que estoy en la clase, si yo dijera, como yo soy libre, me voy a salir de clases y entonces me voy a ir y me vale, ¿no? Ya, eso es mi libertad. No, porque ya no es tu bien, ya no está ahí para tu bien, esa ya no es la verdad, aunque tú así lo quieras ver. Yo me puedo engañar, ya será de cada uno. Entonces, este esquemita puede en ese sentido como ayudarnos, ¿no? El purificar lo que realmente es la libertad. La libertad no es hacer lo que queremos, como es lo queremos entender. La libertad es en orden justamente al bien. Por eso, cuando actuamos movidos por Dios, por el Espíritu, es cuando sí, efectivamente, la gracia y la naturaleza humana cooperan y van de la mano. No hay ningún conflicto. No tengo broncas porque Dios me está ayudando. Pero la bronca es cuando esto se distorsiona, ¿no?
Cuando la libertad quiere ir por un lado, la parte humana, según mi libertad, quiere ir por otro lado, que es contrario a la acción de Dios. Este, en la parte de la cristología, ahí pudiésemos nosotros el considerar cuando se habla de que Cristo tiene, si tiene alma humana y tiene alma divina, entonces tiene dos pensamientos. ¿Cómo piensa? ¿Como Dios o como hombre? Porque es verdadero Dios y verdadero hombre. En la voluntad, ¿quiere lo mismo Dios que como hombre y que como Dios? Entonces, tiene dos voluntades. Pensemos que tuviéramos nosotros dos voluntades. Que una parte de mí me dice, quiero esto, y la otra parte me dice, quiere lo otro, ¿no? Está como una fragmentación. Entonces, en Cristo están las dos facultades, las dos voluntades, las dos inteligencias, pero no hay ese problema porque están en armonía. Dado que tiene una humanidad perfecta, lo que como humano perfecto quiere es lo que también corresponde a lo que quiere Dios. Lo que humanamente conoce es lo que conoce como Dios. Entonces, entre más nos asemejamos a Dios, es ahí donde se va dando este emparejamiento, ¿no? Esta armonía. Mientras más me alejo de Dios es cuando dejo de ser libre, soy esclavo, viene ese libertinaje, disfrazo lo malo como si fuera bueno. No sé si con esto quedemos un poquito, María Flor. Sí, entonces, padre, sería lo último que acaba de decir es la perfecta armonía entre el verdadero Dios y el verdadero hombre en Jesucristo. Es nosotros somos humanos, entonces la otra parte sería precisamente lo que hablaba del Espíritu Santo. Yo soy humana, voy a tomar una decisión, pero como humana es muy probable que me equivoque. Entonces ahí donde yo le pido al Espíritu Santo esa parte espiritual, esa parte de verdad. Y ahí una pregunta muy simple, ¿no? Que a veces a la hora de tomar grandes decisiones podemos hacer, en mi lugar, ¿qué haría Dios? Si ahorita estuviera Dios ante esta situación que tengo que decidir, ¿qué decidiría? Y esta parte ya nos ayuda a ese discernimiento. En el criterio del discernimiento, que es una tarea básica para nosotros, el resultado, cuando algo viene de Dios, cuando tengan que decidir algo y quieren descubrir, bueno, esto viene del Espíritu Santo y no del Espíritu maligno. Cuando algo viene de Dios, nos deja paz. El mundo se me podrá estar deshaciendo, pero en paz, en paz. Si tengo que tomar una decisión, es que no sé, voy a poner el ejemplo, no sé que ya con mi viejo ya no me llevo, con mi vieja ya voy a divorciar, no sé cuánto, no sé qué, y lo estoy decidiendo. Y si al tomar, por ejemplo, esa decisión, en lugar de tener paz, la estoy perdiendo, ahí no, no viene de Dios, no viene, hace falta ese discernimiento. Puede ser que en medio de la relación de pareja no estén las cosas ya insostenibles, sean gritos, sean pleitos, y decido dejar a la pareja. Y por dentro, ya una vez que tomé la decisión, tengo paz. Aún, o sea, estás ladrando como perro, me dices, me gritas, pero estoy en ese estado de paz. Ahí ya. Eso también Dios, podemos decir, estamos tomando esa consonancia, ¿no? Es donde también el Señor nos va iluminando y tenemos que ir haciendo ese discernimiento para que vayamos guiando la vida en ese sentido. Es ahí cuando se ejerce ya una verdadera libertad. Digamos que la paz es el fruto. Ahí, ajá, y ahí es donde se conoce, ¿no? Además es el fruto que autentifica que esto que estamos decidiendo sí está siendo movido nosotros de parte de Dios, sí está siendo esa decisión que estamos tomando está también acompañada de ese movimiento que Dios genera, esa moción espiritual que podemos decir se suscita en el interior. Muy amable, gracias, padre. Muy bien, vamos con Claudia. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos. Mi duda es muy sencillita. Si nosotros, o bueno, decía el ejemplo de las personas en España que dicen, yo ya no quiero ser bautizada. Evidentemente es un sello que no podemos quitar. Pero el Espíritu Santo
en este caso Dios, Espíritu Santo, puede retirarse de la persona. O sea, dado que es algo que ya está ahí, que nosotros somos templo del Espíritu, lo tenemos con nosotros toda la vida. O sea, es algo que nosotros podemos hacer que se vaya, que se quite ese sello. No. Entonces, por Y ejemplo, las personas que dicen, yo no quiero, aunque no quieras, ahí está. ahí está, pero no actúa. Ah, Y ok. esa es la diferencia. Eso nos sucede mucho en la iglesia, ¿eh? Y sin hacer tantas aspavientas de que ya no soy católico ni nada, tantísimos de nosotros, quizás en tantísimo tiempo, ¿no? Pensemos, a lo mejor si no hemos estado siempre tan cerca de la iglesia. A lo mejor yo en mi vida me acerqué a la iglesia a tal edad. Bueno, todo ese tiempo que yo estuve como de entre azul y buenas noches, el Espíritu Santo ahí estaba. Nada más estaba como guardadito. ¿Por qué? Porque me bautizaron. Desde que fui bautizado, ya se da esa inhabitación, decimos, de Dios en nosotros. Ya Dios está con nosotros. Que no le demos chance de actuar, de eso otro cantar. Pero de que ahí está, no se va. Entonces, eso mismo puede permitir que nosotros afirmemos, ¿no? Que si yo me condeno como hijo de Dios, porque ahí está Dios conmigo. Entonces, en ese sentido, yo ya lo rechacé todo a lo largo de mi vida, pero en este mundo, en esta vida, Él estuvo siempre a mi disponibilidad, digámoslo así. Ahí está siempre con nosotros, en esa inhabitación. Ya, si no lo dejo actuar, pues ya, fue mi decisión. Ok. Y otra pregunta, padre, porque pues bueno, yo creo que a todos nos pasa lo que decía Flor, de que conocemos a personas que buscan a Dios. Estoy hablando de personas, por ejemplo, que por alguna decisión se casaron, jóvenes como sea, decidieron que siempre no, tienen otra pareja, buscan a Dios, ¿no? Porque realmente pues eso siempre lo van a tener, el buscar a Dios a pesar de las circunstancias. ¿Qué les decimos? Porque está esta parte, ¿no? De decir, bueno, yo, Claudia Licona, pienso que pues fue un error, ¿no? Como error, pues Dios lo tiene que nosotros no somos quienes para juzgarlos, siempre son bienvenidos, pero está la parte difícil, ¿no? De que ellos quieren confesarse el sacramento, porque pues obviamente es algo que ya tu ser lo pide, lo busca, pero no pueden hacerlo, ¿no? Entonces ahí está esa parte, esa dualidad de que les decimos, bueno, sí, vente, acércate, pero pues no, no tan cerca, ¿no? ¿Cómo les podemos decir, padre, esos casos? Aquí en esta realidad es común esos casos de que hay gente que se casa bien casados, en algún momento se separan y luego en verdad nos encontramos con cristianos bien cristianos, ¿no? Gente está bien comprometida ya en una vida bien cristiana con su nueva pareja, con su nueva familia y que se admite, ¿no? Y entonces viene este dilema, híjola, dentro o fuera. Entonces, lo primero es reconocer que la comunión sacramental no es el todo, porque yo puedo ir a comulgar sacramentalmente, a recibir a Jesús Eucaristía, pero no significa que esté en plena comunión con la iglesia. En algún momento, por ejemplo, estas personas que estoy a favor del aborto, ¿no? Pero voy y comulgo. Ahí estoy actuando fuera de la comunión. Al decir comunión de la iglesia, me refiero a Dios, porque al final la enseñanza, lo que custodia la iglesia, es la enseñanza que Dios nos da. No está inventándose cosas la iglesia, ¿no? La iglesia tiene una chamba. Estas son las cosas de Dios, eso es lo que me toca a mí, cuidar. Punto. Es que porque la iglesia no cambia, es que porque la iglesia, ¿por qué? Porque no es algo nuestro, es algo que se recibe, es el depósito de la fe. Si a mí me gusta esta parte de la iglesia, pero esta no, yo soy el que se está poniendo en esa excomunión, podemos decirlo. Entonces, aunque comulgue yo sacramentalmente, hay esta parte y el primer desafío ante estas personas yo incluiría divorciados vueltos a casar, incluiría personas que son muy católicas, viven mucho su fe,
pero que no están casadas por la iglesia, están amancebadas porque la pareja no quiere, ¿no? No se quiere casar. O incluso la persona, o sea, no se deja la pareja por los hijos o no sé qué, y tampoco se quiere casar porque es que si me caso con esta persona, padre, o sea, no, por eso pum, 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 ya salen, ¿no? Entonces, lo primero es enseñar que la comunión no está garantizada ni encerrada a la comunión sacramental. Hay muchas formas de comulgar, de estar en comunión. Luego, la comunión tiene otra dimensión, hablando de lo sacramental, que es la parte del alimento. Nosotros nos alimentamos espiritualmente en la mesa eucarística, pero también cuando vamos a la misa, nosotros participamos de la mesa de la palabra. Entonces, ahí viene otra riqueza que tenemos nosotros que saber explotar en ese sentido, ¿no? Reconocer que el lugar que tiene la palabra es grandísimo y que no le hemos dado justamente mucho ese sitio. Recuerdo, alguna vez en el seminario andaba checando cuartos ahí con los muchachos o del estudio y un seminarista tenía la Biblia en el piso para detener la puerta para que no se le azotara con el aire, ¿no? Entonces, oye, padre, es que se azota. Pues sí, papacito, pero es la palabra de Dios. O sea, ¿creemos nosotros, creemos eso o no? Y ahí tengo ese alimento, me alimento. Entonces, aquí creo yo es donde tenemos la grandísima oportunidad de alimentar esas almas, esa sed esa hambre de Dios que hay, ahí sería el primer camino y yo me atrevo a decir el más grande para ellos en esta situación de la parte del alimento. En la visita que hizo el Papa cuando estuvo en Chiapas, tiene el encuentro con las familias y en el encuentro hay justamente un matrimonio de divorciados vueltos a casar que no lo encaran, pues, pero le plantean su realidad, ¿no? Y la respuesta del Papa también muy padre, ahí está, que ilumina. Respecto a la parte de la gracia, recordemos esto, Cristo Dios es la gracia y los canales, los medios a través de los cuales me llega la gracia son, digamos, los sacramentos. Pongo esta comparación. El amor de Dios, la gracia es como un tinaco de agua y hay como tuberías a través de las cuales me llega la gracia. Pero no son las únicas maneras en las cuales me llega la gracia. En ese sentido, claro que el sacramento recibe una importancia porque es el que Cristo establece, pero no es el único medio. Entonces yo podría decir, haciendo la comparación, que si un día se tapan los tubos y necesito sacar agua, pues me subo al tinaco, me va a dar más trabajo, tengo que hacer medio esfuerzo y le saco con una cubeta, ¿no? Pero no es que la gracia esté cerrada en ese sentido. Entonces, Dios tiene muchas formas de actuar. En la parte espiritual, de la vida espiritual, en el derecho canónico, ojo, sí se permite la confesión, ¿eh? Para esas personas. En situaciones donde sea tal cual ya el alma la que lo reclama. Hay toda una legislación canónica en esto, todo, pero el último canon es el que salva, ¿eh? Dice, al final y al cabo, al final se tiene que tener en cuenta la salvación de las almas. Y si por salvar esta alma la tengo que confesar, la confieso. Aunque todo esto, pum, 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 pum. Entonces, sí puede confesarse una persona. Obviamente, es un caso especial. Ahí yo sugeriría buscar al padre, no en los momentos en que uno está confesando, sino un momento aparte donde se exprese, bueno, esta es mi situación espiritual, este es el hambre que tengo de Dios, mi alma me lo está reclamando, se puede recibir la absolución, pero ahí entonces, por ejemplo, se le pide a la persona ya absuelta que no se acerque a comulgar. Sabes que no comulgas, pero ya estás confesada.
Puede ser el caso también previsto en el derecho canónico, en la cuestión pastoral, que sea tan delicada la situación del alma, y ese tiene que ser mucho la parte de la discrecionalidad, donde se le puede decir a esa persona, está usted absuelta, va a comulgar, pero no comulgue aquí en su comunidad, en este día, una ocasión, ¿eh? No es así como que va usted a comulgar a Hawái, para no causar también el escándalo de otros en ese sentido. También está ahí previsto. Y la otra realidad que vale la pena recordemos es el papel de la dirección espiritual. También de tanto en tanto y de manera seguida se puede tener un acompañamiento espiritual que nos vaya ayudando a seguir forjando nuestro camino de fe. Y en ese sentido, son esos medios también de comunión en la dirección espiritual donde se va participando también de la gracia de Dios. Pudiese decir, entonces los sacramentos son, digamos, las llaves que están directas, ¿no? Pero hay otros medios. A lo mejor tengo que subir con mi cubetita, me va a dar más trabajo, ¿no? Bañarme jicarazos que bañarme abriendo la llave que caiga de la regadera, por ponerse las comparaciones. Pero no podemos exclusivizar así. En la parte, cuando se cuestione esto, uno mismo puede decir, por ejemplo, la mismísima Virgen María no recibió sacramentos, ¿eh? Se condenó por eso. El buen ladrón, no estaba bautizado. ¿Se condenó por eso? Pues no. Entonces, son muchas las formas en las cuales el Señor nos redime, nos hace comulgar, nos hace entrar en comunión con Él. Más o menos por ahí serían como los desafíos, ¿no? Descubrir que es mucho más amplio el panorama de participar de esa gracia de Dios, de estar en comunión con Dios, revalorar otros medios que están ahí a nuestro alcance y especialmente aquí el papel, yo diría, de la Sagrada Escritura. La parte también ahí, creo, por supuesto, esto de la pastoral social, el hacer las obras de la misericordia, el actuar en nombre de Dios, por supuestísimo. Y también esta participación, por ejemplo, en la dirección espiritual, en la misma confesión, pero ya en ese sentido de la discrecionalidad de la situación del alma, ¿no? Yo les comento que en una comunidad de las que tengo, no podía yo ir, o no puedo ir así como cada 8 días, ahorita porque tengo ayuda. Y entonces en algún momento hablé con la comunidad de que no me es posible, pero les iba yo ya a poder mandar a un señor que ya se había preparado de celebrador de la palabra, ¿no? Me llamó la atención, sí, en verdad, porque más de alguna persona, cuando yo les di la noticia en una misa que estaba, yo iba allí los viernes cada mes. Entonces, cuando yo les comentaba de esto, la gente se puso a llorar, porque ya iban a poder comulgar cada 8 días. Entonces, hay personas, hay cierta sensibilidad, ¿no? En ese sentido, que a veces, por ejemplo, habemos quienes tenemos la oportunidad de estar comulgando diario o cosas por el estilo, que nos vamos así tan, pues, como que lo mismo, ¿no? Perdemos ese sentido de lo sagrado. Ahí es donde estas almas pueden incluso ilustrarnos, ¿no? Ganarnos. No sé si con esto, Claudia, pueda quedar ahí un poquito más o menos. Sí, padre, muy, 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 muy explícito. Sí, muchas gracias. Creo que eso no se llama, ¿no? De preguntas. Vamos a hacer la oración, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te damos gracias por este momento que nos has permitido reunirnos. Te seguimos implorando, derrame sobre nosotros la luz de tu amor, la luz de tu Espíritu Santo, para que, iluminados por Él, guiados por sus impulsos, podamos seguir asemejándonos a Cristo tu Hijo y en Él podamos ser siempre agradables ante tus ojos. Ayúdanos a seguir compartiendo también aquello que desde ti seguimos recibiendo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les algún día y acompañe siempre. Amén.